Gabón, buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este espacio de las elecciones municipales y forales de este año 2019. Un espacio venimos acompañándoles desde diferentes formatos. Hoy empezamos con los debates municipales, que nos van a servir para conocer los programas de los partidos políticos que concurren a estos comicios. Hoy es el turno con el que abrimos los debates de Baracaldo. Están con nosotros los candidatos a la alcaldía, vamos a conocerles y empezamos enseguida con sus intervenciones. En primer lugar, presentamos a Amaya del Campo, candidata a la reelección a la alcaldía de Baracaldo, lógicamente por el Partido Nacionalista Vasco. Gabón, buenas noches, Amaya. Eskerrik asko. Alfredo Retortillo, candidato por el Partido Socialista. Gabón, buenas noches. Gabón. Mía Esker también. María Solar de Euskal Herria Bildu. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Y Eder Álvarez del Elkarrekin Podemos. Gabón, buenas noches. Gabón, Yolanda. A ambos también las gracias por venir y también a Víctor Rodríguez, candidato a la alcaldía por el Partido Popular y que ayer nos acompañaba en formato de entrevista. Gabón, buenas noches, Gabón, bienvenido buenas de nuevo. Primera intervención. Empezará el turno. El partido que tiene más concejales, que ha tenido más concejales durante esta legislatura y al ser similar al del Partido Socialista, pues mayor número de votos y además que ostenta la alcaldía. Por lo tanto, Amaya del Campo empezará esta intervención destinada a conocer en línea, de forma muy breve, las líneas generales que vienen recogidas en el programa electoral. Adelante, Amaya. Bueno, pues la verdad es que es dificilísimo resumir en poco tiempo un trabajo intenso e ilusionante que hemos hecho. Hemos recogido más de 800 propuestas de nuestros vecinos y vecinas que hemos ordenado en torno a 3 líneas de trabajo. Para nosotros lo primero son los baracaldeses y baracaldesas. En segundo lugar, es el momento de los barrios. No puede haber barrios de primera y de segunda. Y en tercer lugar, y para hacer posible todo esto, continuaremos con el mismo modelo de gestión que pusimos en marcha hace 4 años, basado en la escucha activa y en la rendición de cuentas. Y cuando digo que para nosotros lo primero son las personas, me estoy refiriendo a su calidad de vida. Se trata de asegurar y mejorar esa calidad de vida. Para ello vamos a generar oportunidades de empleo y generar actividad económica en la ciudad, con medidas como la puesta en marcha de planes de empleo, con una apuesta clara por los emprendedores y por la innovación, creando el eje de la innovación por Mecheta, Porto y Barra, con un apoyo inequívoco a nuestro comercio y hostelería local, con incentivos fiscales, con la recuperación de locales vacíos, con un calendario de eventos para dinamizar cada uno de nuestros barrios, con una OTA para comerciantes. El comercio y la hostelería se tiene que beneficiar de los 2 tipos de turismo que tenemos en Baracaldo. El turismo de eventos, que viene a través del BEC, y el turismo del patrimonio industrial. También, sin duda, hay un apoyo inequívoco a las pymes y a los autónomos, para los cuales planteamos incentivos fiscales y una ventanilla única de Esniguralde para facilitar la apertura de nuevos negocios. Yo, además, Yolanda, quiero un Baracaldo cada vez más seguro. Es verdad que la tasa de delitos en 2018 en Baracaldo bajó un 3,8, pero no nos podemos conformar y tenemos que seguir trabajando para hacer una ciudad cada vez más segura. Y para eso necesitamos más agentes en nuestras calles, necesitamos una nueva comisaría y también necesitamos una policía que trabaje desde la prevención en la realidad de cada barrio con una formación permanente a colectivos de riesgo. Además, tenemos que prestar los servicios y equipamientos públicos de calidad que se merecen nuestros vecinos y vecinas. Si pensamos en personas mayores, pensamos en servicios como nuevos centros de mayores en la Sesarre Urban y en Luchana, o con servicios que permitan prevenir situaciones de soledad no deseada. Pero también Baracaldo tiene que ser una ciudad para los jóvenes, con medidas para fomentar y apoyar la formación y la emancipación, fomentando el alquiler para nuestros jóvenes, mejorando las instalaciones públicas, con un nuevo centro cívico en Luchana, con piscina y campos de fútbol, una nueva biblioteca en Luchana y cubriendo la piscina de Gorostiza. Además, queremos hacer de la ría un espacio de referencia en el ocio pensando en familias y en gente joven, con actividades acuáticas, con un parkour y un pump track. Y el aparcamiento, una cuestión importante en Baracaldo, queremos recuperar otras 400 plazas de aparcamiento y además construiremos un macroparking en Luchana, rotacional y residencial. Además, seguiremos apoyando el euskera en las actividades que se organizan desde el ayuntamiento. Y como decía Yolanda, es el momento de los barrios, no puede haber barrios de primera y de segunda. Y para ello tenemos una propuesta concreta para cada barrio, pero en líneas generales sí planteamos que cada barrio tenga un espacio cubierto, que tengamos instalación de aparatos multideporte y aparatos para gimnasia, tanto para jóvenes como para mayores en todos nuestros barrios, y extender el servicio de alquiler de bicicletas a todos nuestros barrios.
Y como decía, la gestión, y acabo ya, es otra cuestión importante. Hablamos de escucha activa y hablamos de rendición de cuentas. Seguiremos trabajando por la descentralización del ayuntamiento, apoyándonos en nuevas tecnologías como la APP Baracaldo, que va a permitir tener el ayuntamiento al alcance de nuestro móvil, y siempre con una participación de los vecinos y vecinas en decisiones importantes como los presupuestos participativos y, sin duda, por la transparencia, a seguir revalidando esos 100 sobre 100 que nos dio Transparencia Internacional. Gracias, Amaya. Conocemos ahora del Partido Socialista, a través de Alfredo Retortillo, su candidato, también cuáles son las prioridades que se recogen en su programa electoral. Bien, nuestro programa se fundamenta en primer lugar en dos principios. El primero es un compromiso con la ciudadanía que parte de la propia elaboración del programa a partir de una fase de programa que hemos llamado de programa abierto, con participación y aportaciones por parte de la ciudadanía. Más de 1000 hemos recibido y que hemos tratado de reflejar en nuestro programa, además de muchas otras sugerencias, comentarios, demandas que los vecinos y vecinas han ido manifestando a lo largo de la legislatura al propio Grupo Municipal Socialista. Y en segundo lugar, el otro principio es el de un proyecto de ciudad, un proyecto sólido y un proyecto con una visión de ciudad. Estamos en un momento en el que la transformación urbana y la residencia en ámbitos urbanos es una tendencia creciente en toda Europa, y por lo tanto hay que prepararse para ese futuro, y en esa visión de futuro es donde se incardina un programa que trata de reflejar o trata de buscar esa idea de ciudad, imaginando cuál es la ciudad que queremos para poner las bases de esa ciudad que queremos y que además es necesaria de cara al futuro. El lema que presentamos en esta campaña es el Baracaldo que tú te mereces. Un Baracaldo que tú te mereces que expresa, por una parte, la exigencia de, frente a un pasado de esplendor de Baracaldo, en el que durante muchas décadas aportó, sobre todo a partir del esfuerzo y del sacrificio de sus ciudadanos y ciudadanas, mucho a la riqueza de Vizcaya y de Euskadi, ha pasado a ocupar casi en los últimos años, en las últimas décadas, una posición subsidiaria que muchas veces es admitida, digamos, como natural por parte de las instituciones. En esa idea de futuro para la ciudad se incardina, por lo tanto, también esa exigencia de solventar esa injusticia, sobre todo también teniendo en cuenta que Baracaldo es la cuarta ciudad de Euskadi. Pero eso no solamente se refiere, digamos, a un proyecto global de ciudad, sino que también tiene que atender el programa a las necesidades y a las demandas que expresa la ciudadanía, y por lo tanto a eso se dirige nuestro programa. El programa se articula en torno a 6 ejes que hacen referencia a un Baracaldo más seguro, que ataje los problemas de inseguridad que están presentes en la ciudad, un Baracaldo más conectado, que habla no solamente del transporte, sino también de eliminar barreras entre barrios y eliminar barreras también dentro de los barrios para acceder a todas las partes del municipio, sobre todo en los tránsitos a pie, un Baracaldo también más cuidado y amable, una mejora de la limpieza y del mantenimiento del mobiliario urbano para hacer la ciudad más habitable, más vivible, más agradable en la vida cotidiana, porque tiene un impacto directo sobre la vida cotidiana de la gente, un Baracaldo más humano y social que atienda a las necesidades de la sociedad y, sobre todo, que busque también reorganizar los servicios sociales del ayuntamiento, que siguen vinculados a una imagen o a una sociedad más propia del siglo XX que del siglo XXI. Hay nuevas problemáticas, además en crecimiento por la propia tendencia social, que deben ser atendidas, y eso exige una reorganización y también una atención a nuevas demandas de la ciudadanía. Se habla muchas veces del envejecimiento, más que el envejecimiento es la soledad de personas mayores, cada vez, además la mayoría de ellas mujeres, que en perfectas condiciones físicas, en función de su edad y mentales, se enfrentan a problemas de soledad que el propio ayuntamiento a los que tiene que responder. Una ciudad, para acabar, como 2 puntos más verde y sostenible también, es una demanda, una exigencia de este siglo XXI, y una ciudad también con más oportunidades para que todos los baracaldeses y baracaldesas
quieran y puedan vivir, estén orgullosos de su ciudad y también tengan oportunidades de vivir en su ciudad y no tengan que irse, como tantos jóvenes han tenido que buscar residencia en otros municipios del entorno. En definitiva, una ciudad con ambición, con proyecto de futuro para situar a Baracaldo en el lugar que le corresponde y un Baracaldo que responda a las necesidades de hoy en día que plantea la sociedad en el siglo XXI y hacia el futuro. Pues turno ahora para Euskal Herria Bildu, también tiene su programa electoral ya en la mano. EH Bildu se presenta a las elecciones municipales con un programa electoral hecho por personas y para las personas. Cuando decimos que hacemos un programa electoral a escala humana, lo que queremos decir es que poniendo a las personas en el centro de las políticas, las prioridades cambian. Las prioridades cambian y nosotros las planteamos en 6 ejes. Un programa electoral que propone un Baracaldo con futuro, donde hablamos de problemas que tiene la juventud y planteamos soluciones de diversidad cultural y de euskara. Un Baracaldo avanzado con propuestas en relación a la industria y al pequeño comercio. Un Baracaldo digno donde hablamos de empleo y servicios públicos municipales, donde damos solución a la situación actual que viven las personas mayores de nuestro municipio, propuestas de vivienda y propuestas en favor de políticas sociales. Hablamos de un Baracaldo sostenible en el que tratamos temas sobre biodiversidad, movilidad e infraestructuras. Queremos un Baracaldo justo, un Baracaldo justo con propuestas en relación a políticas feministas reales, a políticas fiscales progresivas y a participación ciudadana real fuera del modelo que actualmente existe. Por último, proponemos un Baracaldo sano e instruido donde hablamos y aportamos soluciones en términos culturales, de deporte y de educación. Lo que proponemos es un programa a escala humana, desde la izquierda, que ponga a las personas en el centro y que cambie el modelo precisamente de gestión actual, que se basa en privatizaciones y que prima los intereses partidistas a los intereses de los vecinos y de las vecinas. En definitiva, lo que proponemos es transformación política y social por y para las personas. Gracias, María. Turno para el Elkarrekin Podemos. Adelante. Eskerrik asko, Yolanda. Bueno, pues nosotros desde Elkarrekin Podemos presentamos un programa con el lema Barakaldo bizitzaz bete, que es llenar de vida a Baracaldo, porque realmente nuestro programa se pivota en torno a esta idea, ¿no?, de la vida de nuestras vecinas y de nuestros vecinos. Lo hemos elaborado en base a 3 ejes principales, que serían, por un lado, democratizar el ayuntamiento, democratizar la institución, para que la política local se decida aquí, para que las vecinas y los vecinos de los barrios puedan decidir y participar sobre todo lo que les afecta directamente de una manera transparente y honesta. Y, por lo tanto, creemos, por ejemplo, que es necesario reformar el Reglamento Orgánico Municipal y estructurar la participación ciudadana de Baracaldo. En segundo lugar, poner a nuestras vecinas y vecinos como principales protagonistas de las políticas de la institución de Baracaldo. Es urgente planificar las políticas sociales de Baracaldo de una manera integral, que abarquen desde la infancia el interés superior del menor y de las menores hasta nuestras personas mayores, que ya ha salido el tema en esta mesa, que tenemos una población mayor de 60 años, tenemos una población que es cierto que cada vez puede que esté más envejecida y muchas mujeres y hombres en situación de soledad. Y no se puede dejar a nadie atrás en Baracaldo y esto hay que planificarlo desde ya porque va a ser un problema creciente a medio plazo. Y en tercer lugar, realizar una transición ecológica que ya no puede esperar más. Necesitamos que el Ayuntamiento lidere las políticas para hacer frente al cambio climático, políticas que van a generar empleo verde, y esto pasa necesariamente por una gestión responsable de los recursos naturales y energéticos de los que disponemos. Por lo tanto, participación y transparencia, derechos sociales para todas sin dejar a nadie atrás y transición ecológica y lucha contra el cambio climático. Gracias, Eder. Terminamos este primer turno conociendo el eje, las prioridades en el programa electoral con el Partido Popular y con Víctor. Sí. Buenas noches de nuevo, gracias. Muy brevemente, yo voy a coincidir en que el Partido Popular también ha preparado su programa, escuchando a todos nuestros conciudadanos, baracaldeses y baracaldesas, en los diferentes barrios en los que hemos escuchado a todos estos vecinos. Por supuesto que es una prioridad la conectividad entre los barrios. El sentimiento de Baracaldo debe englobar el de todos los barrios. Existen barrios que tenemos sentimiento cada ciudadano de ellos, pero efectivamente queremos que Baracaldo sea un sentimiento común y para eso necesitamos unificar todos los barrios. El empleo va a ser una de las bases de nuestra legislatura. Tenemos que conseguir que Baracaldo sea una ciudad de oportunidades en el que se abran negocios y no se cierren. Necesitamos ser capaces de plantear un plan estratégico serio, viable, contundente y que dé las oportunidades necesarias a nuestro comercio, a nuestra hostelería y a nuestras empresas reales y satisfaga sus necesidades. Se hablaba del talento, hemos hablado, tenemos talento, claro que en Baracaldo tenemos mucho talento.
necesitamos atraer la actividad hacia ese talento, y ese plan estratégico en el que vamos a trabajar va a ser uno de los ejes que va a tener es el atraer actividad a nuestro pueblo. Seguridad ciudadana, claro que sí, necesitamos tener más agentes en nuestras calles, necesitamos que Baracaldo sea una ciudad segura, necesitamos que Baracaldo sea ejemplo de seguridad y que el tiempo de respuesta sea un tiempo rápido y eficaz y que efectivamente resuelva nuestros problemas. Mujer, quiero hablar de mujer también. Nuestro programa electoral va a hacer mucho caso a la mujer, va a estar muy pendiente de la mujer, de políticas activas de igualdad y políticas específicas y acciones específicas a favor de la igualdad y en contra de la violencia contra las mujeres. Queremos apoyar el deporte en el municipio. Creemos que tenemos un municipio en el que hay que hacer llevar nuestro nombre de Baracaldo por la mayor parte de los sitios de España posibles. Tenemos talento, igual que a nivel tecnológico también lo tenemos a nivel deportivo. Queremos crear un consejo asesor del deporte para que seamos capaces de traer también eventos, como hace poco tiempo hemos tenido el honor de disputar aquí la Copa de la Reina. Y por supuesto, el Partido Popular siempre ha puesto a las familias en el centro, y las familias van a ser otra de nuestras prioridades. Queremos efectivamente ayudar a las familias de Baracaldo a conciliar la vida laboral y la vida familiar, y por supuesto hacer hincapié en el ocio juvenil. Queremos hacer un programa de ocio juvenil responsable y con talleres intergeneracionales en el que estos mayores que tanto nos tienen que aportar, que decíamos que Baracaldo tiene una sociedad con una población envejecida, sean capaces de interactuar con nuestros jóvenes y decirles qué manera hay de hacer un ocio responsable. Gracias, Víctor. Ustedes han podido comprobar cómo en muchos aspectos coinciden los programas electorales de los partidos políticos, en otros difiere más el tema de la gestión. Nosotros hemos queremos destacar para esta primera turno de intervenciones y abriendo un pequeño debate, el tema de los barrios, que también pivotaba en la primera intervención, para conocer cuáles son las propuestas urbanísticas, de actuaciones de mejoras, de acercar, de que no haya barrios de primera, barrios de segunda, que Baracaldo sea toda una unidad. Vamos a empezar este primer turno de intervención con Alfredo Retortillo, con el Partido Socialista. Les pediría muchísima brevedad para agilizar un poquito también el programa. Adelante, Alfredo. Bien, desde mi punto de vista, las políticas urbanísticas se basan fundamentalmente en tres elementos a los que debe dirigirse, como tres objetivos de las políticas urbanísticas. La primera es que deben servir para la transformación social y económica del municipio, en vistas a ese desarrollo de futuro para Baracaldo. En segundo lugar, las políticas urbanísticas deben servir a la redistribución de la riqueza, a fomentar una igualdad y, en este caso, articular la ciudad de manera cohesionada en el conjunto de los barrios. Y, en tercer lugar, las políticas urbanísticas son importantes para asegurar calidad de vida a los ciudadanos en la medida en que ese entorno urbano impacta de manera directa sobre su calidad de vida, y debemos tener como objetivo el hacer una ciudad habitable y hacerla, como decía, en todos los barrios. Los tres ejes de actuación en este sentido que proponemos, puesto que no hay un apartado específico de urbanismo y de políticas urbanas o de regeneración urbana, sino que es una medida transversal, en la medida en que las políticas urbanísticas no son un fin en sí mismo, sino una herramienta para estos tres ejes que decía. Los tres ejes de actuación que proponemos están dirigidos, por una parte, a cohesionar la ciudad, eliminando barreras, a tratar de integrar, de conectar barrios que aún permanecen separados, pues por ejemplo en el caso de La Paz, en su unión con el resto del barrio de Cruces, proponemos un cubrimiento para enlazar el barrio un cubrimiento de la 8 para enlazar el barrio de La Paz con el resto de Cruces. También proponemos, además de esas grandes transformaciones en un sentido urbanístico para eliminar barreras, también proponemos transformaciones urbanísticas próximas, aquellas que afectan directamente en el ámbito urbano cercano de nuestros vecinos y vecinas, y en este sentido destacamos también como política urbanística necesaria el arreglo de calles y zonas de pavimento que están muy deterioradas en Baracaldo. Hay en muchos barrios, en casi todos los barrios de hecho hay zonas de ese tipo, en Zuazo, en Zuazo Arcegabeitia, en San Vicente, etcétera, y hay que digamos,
mejorar también en ese sentido, y una transformación también urbanística en el sentido dotacional. Los barrios, la integración de los barrios no es solamente materia de grandes construcciones o de grandes intervenciones urbanísticas, sino también de dotar servicios que no irradian solamente desde el centro hacia la periferia, sino que se reparten de manera equilibrada en esa consecución de una ciudad cohesionada, como decía antes. Intervenciones urbanísticas sí, intervenciones urbanísticas cercanas de arreglo de las calles próximas en las que se mueve la ciudadanía también, pero también, en tercer lugar, dotación de servicios en todos los barrios para que efectivamente podamos hablar de una ciudad que ofrece calidad de vida a todos sus ciudadanos y que es una ciudad cohesionada. ¿Y Euskal Herria Bildu, cuáles son sus ejes? ¿Coinciden con los del Partido Socialista? A ver, de base, si ponemos a las personas en el centro de las políticas municipales, como bien decía antes, las prioridades cambian en todos los sentidos, y en urbanismo y regeneración urbana también. Para nosotros creemos que es urgente, primero, hacer un diagnóstico de la situación de todos nuestros barrios y activar urbanísticamente los que necesiten una regeneración más urgente. Pero eso es urgente, pero también es necesario entender que la regeneración de barrios va más allá de edificar nueva vivienda. Ponemos el ejemplo de Burtseña, un barrio que tiene problemas de accesibilidad, con barreras arquitectónicas y muchas personas mayores viviendo en él, con calles donde no pueden acceder siquiera a servicios de ambulancias, o con problemas de infravivienda que al final están trayendo problemas de cohesión social, ¿no? La respuesta a la regeneración de un barrio por parte de un ayuntamiento entendemos que no es la construcción de 550 viviendas privadas, ¿no? Ya por la culpa de la inacción del gobierno municipal perdimos la oportunidad de incluir este barrio en el plan de choque que fue aprobado a iniciativa de H. Bildu en el Parlamento, ¿no? Y que planteaba medidas reales de regeneración urbanística en los términos que nosotros planteamos, ¿no? Pero bueno, seguiremos insistiendo en que tenemos más oportunidades para hacerlo y seguiremos trabajando para ello. Urbanismo también es vivienda, ¿no? Y en relación a la vivienda, desde H. Bildu conocemos que hay casi 500 viviendas, 5.000 viviendas vacías y muchas personas que no pueden acceder a la vivienda, ¿no? Por ello, nosotros proponemos, por ejemplo, programas de uso de vivienda vacía para alquileres sociales como una de las medidas para revertir esta situación, o otro tipo de programas municipales de vivienda compartida. Sí que nos gustaría también incluir en este punto el dato de que no se nos olvide que el 70% de Baracaldo es de zona rural, y cuando hablamos de regeneración urbanística para estas zonas solo lo hacemos en términos de infraestructuras, y creemos que no debería ser así. Recordar la amenaza que supone para estas zonas proyectos destructivos como la variante sur ferroviaria, como ya en su día ocurrió con la Supersur, y el impacto que supuso para toda esa zona al final una autopista que está en este momento infrautilizada. Gracias, María. Eder, adelante también. Bueno, cuando hablamos de urbanismo quizás suene a un tema árido, un tema que nos viene a la cabeza del cemento, pero es algo que, por ejemplo, el geógrafo Jordi Borja explicaba muy bien, ¿no? El urbanismo configura a las personas de cada barrio dependiendo cómo se planifique, ¿no? Porque no es casual, por ejemplo, que Luchana o Burtseña tengan una tasa de desempleo muy superior al centro de Baracaldo, o que en determinadas zonas de Baracaldo, dependiendo de la configuración urbanística que tiene, se pueda dar un mayor índice quizás de agresiones y demás, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que lo que es urgente, sin duda, es reformar de alguna manera el Plan General de Ordenación Urbana, porque tenemos un PGU que es antiguo, que se hizo hace años y que se hizo en un contexto que no es ni parecido al actual, ¿no? Entonces, creemos que sería uno de los retos principales de la siguiente legislatura el reformar el Plan General de Ordenación Urbana, porque no sé si tiene sentido seguir construyendo cientos de viviendas nuevas cuando tenemos más de 3.000 viviendas vacías en Baracaldo, o si, en cambio, deberíamos planificar el suelo que queda aún libre en Baracaldo para conseguir quizás nuevas empresas, nuevo tejido productivo, o preservar los espacios naturales. Coincido además, que ya ha salido aquí esa definición, ¿no? Que en Baracaldo, debido también a nuestra estructura, a la estructura que tenemos, quizás también a esas barreras arquitectónicas que pueden ser tanto la autopista como las líneas ferroviarias, hay barrios de primera y de segunda.
Y esto existe, hay barrios que son completamente nuevos, como Desertu, por ejemplo, barrios que tienen todas las dotaciones y barrios donde apenas se ha invertido en 20 años. Y nosotras creemos que la mejor opción para solventar esto es a través de los presupuestos participativos y la participación ciudadana a través de asambleas deliberativas, donde sean las vecinas y los vecinos de cada barrio quienes decidan las prioridades en inversiones y en obras para cada año y para cada momento. Y luego, lo decía, cada vez que hablamos de urbanismo parece que solo estamos hablando de cemento y queremos recordar que Baracaldo no es solo cemento y que el urbanismo también atañe a los espacios naturales de Baracaldo y que tenemos problemas aún en los espacios naturales y en nuestros suelos por vertidos de lindane. Tenemos amenazas como la variante sur ferroviaria en esos trazados que se plantean desde Fomento. Y tenemos también posibles agresiones como un nuevo vertedero en Argalario para llevar los restos del acceso del TAP a Bilbao. Por lo tanto, el urbanismo atañe a mucho más de lo que es quizás lo que todos tenemos en la cabeza de calles y baldosas. Es algo muy importante y que sirve para que los vecinos se sientan cómodos en su barrio y, en definitiva, en Baracaldo. ¿Qué propone el Partido Popular? Bueno, preveíamos que se iba a hablar de barrios. Ahí, antes de empezar el programa, preveíamos que se iba a hablar de barrios y es que es muy importante, los barrios en Baracaldo son muy importantes. Desde el Partido Popular también coincidimos en lo que aquí se ha dicho, de que hay que abordar el tema de los barrios y que no puede haber baracaldeses de primera y de segunda. Queremos incidir una vez más, lo hicimos en la anterior legislatura, sobre el tema del aparcamiento en Baracaldo. El equipo de gobierno se comprometió a hacer 700 nuevas plazas de aparcamiento y es cierto que iniciaron ese proceso, pero no ha llegado a ese número de plazas y nosotros queríamos incidir una vez más en la construcción de esos nuevos parkings que se propusieron en la legislatura y que quedaron desiertos, efectivamente. Quizás hay que hacer la revisión de esos concursos para quizás suavizar o contextualizar los parkings de otra manera para ser capaces de que esos parkings, esas obras no se queden desiertas. También queremos proponer, hay una obra que se va a entregar en breves meses, que es en el edificio de Bionera. Se van a hacer unos edificios ahí que van a tener un importe económico alto y proponíamos hacer una isla sonora en la zona de Bionera como proyecto piloto para que se pueda tomar nota de ver cómo se puede evitar impacto acústico en nuestro municipio y instalarlo como un proyecto piloto. También queremos plantear el dotar de presupuesto a cada uno de los distritos de Baracaldo, para que, como bien se ha dicho, hay pavimentos en diferentes barrios, en diferentes zonas de Baracaldo que están muy deterioradas. Hablamos de obras menores y si los distritos tuvieran dotación presupuestaria cada uno pues, en su medida, podrían abordar esas obras menores. Se ha hablado también del Desertu. Los vecinos del Desertu nos están demandando, en un barrio muy joven y de jóvenes, se están demandando que tengan equipamientos para poder hacer frente a todas las infraestructuras y estructuras que tienen en su propio barrio, con sus familias, con sus niños, con sus reuniones, con sus asociaciones de vecinos. También tengo que coincidir en que creemos desde el Partido Popular que esta legislatura es el momento de impulsar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Es un plan general antiguo, han pasado muchos años, y creemos que es el momento de impulsar y volver a hacerlo nuevamente, uno nuevo, ¿no? Y sí quería el planteamiento de hacer o intentar levantar un edificio de viviendas tuteladas para mayores. En Baracaldo, una vez más, volvemos a poner sobre la mesa la edad media de los baracaldeses que va creciendo. Hay muchos mayores que viven solos, que se está intentando solucionar el tema con el acompañamiento y efectivamente es muy importante. Pero hay algunos de nuestros mayores que se manejan peor y viven en casas antiguas, no preparadas. Quizás hay que poner en marcha un proyecto, que es el que nosotros queríamos impulsar, un proyecto para que esos mayores puedan vender sus casas y colocarles en esas casas que queríamos poner de vivienda tutelada y tuteladas efectivamente por el Ayuntamiento. Y terminamos con Amaya del Campo, Partido Nacionalista Vasco. Bueno, pues hablamos de un modelo de ciudad. Nosotros no creemos en proyectos faraónicos con torres de cristal, como ocurría antes de nuestra llegada. Nosotros queremos una ciudad amable, que no tenga barrios de primera y de segunda, queremos barrios interconectados entre sí, que no se diseñe como se hacía antes, que crecían de manera aislada y sin servicios, como pasó en Desertu Urban.
Y queremos una ciudad accesible para todas las personas y para eso necesitamos accesos mecánicos y los planteamos poner en Róntegui, en la zona de Chachu, comunicando Urcheña con Gurutzeta, en el ambulatorio de La Paz y cambiaremos las polémicas escaleras de Artaga-Goiko y de la Inmaculada. Además, planteamos espacios cubiertos en los barrios, por ejemplo, cubrir el frontón de Llano, la plazoleta de la avenida Euskadi 79 en Retuerto y columpios cubiertos en la Plaza de las Esculturas, en Vallejo, Loizaga, La Sesarre y la Plaza Cantabria. Recuperaremos otras 400 plazas de aparcamiento y además, como decía, crearemos un parking, macroparking en Luchana. Tenemos unos proyectos muy concretos para cada barrio. Planteamos el desarrollo urbanístico de Luchana Berri, en Sefanitro y de Burcheña, Calero, Megusa y Cocheras. Recuperar las lonjas de Pormecheta para los vecinos y vecinas a través del proyecto estratégico Urban Bici Lab y Pormecheta Music Lab. Un espacio que aglutina 3 servicios, un espacio para los vecinos y los colectivos del barrio, otro para las empresas innovadoras y las startups y otro que será un referente a nivel de Vizcaya en lo relacionado con la industria cultural y musical. En Bagacha planteamos el polo de artes escénicas que engloba la escuela de teatro que tenemos la BAI, el Circo Domo y además un espacio que construiremos para dar servicio también a los vecinos y colectivos del barrio. Queremos completar la red de Bidegorris, conectándonos de Baracaldo por la ría hasta Bilbao, conectando las torres con Bec, Bec con Gorostiza, Munoa hasta la playa y el Bocho con La Bondad. Además, planteamos mejorar el tráfico en nuestra ciudad creando 2 rotondas, una en el cruce de Avenida Euskadi con Retuerto y otra entre Horacio Echevarrieta y Munoa. Y además planteamos recuperar la antigua salida a la autopista para los vecinos y vecinas de Róntegui. Queremos también humanizar y hacer más acogedores espacios importantes en nuestra ciudad, como el Parque Urkullu en Róntegui, Los Hermanos, Enrico Plaza, la Plaza Gurutzeta y las plazas de Burcheña, Retuerto, la Plaza Europa, León, Desertu y Galsúa. Como decía, tenemos proyectos muy concretos en cada barrio que hemos recogido de las demandas que nos han trasladado nuestros vecinos y vecinas. Por ejemplo, si hablamos de Zazo Artegavite, hablamos de arreglar las calles Isaac Peral y Manuel de Falla. En San Vicente, Avenida Miranda, calle San Vicente, el parque y además mejorar la conexión entre La Bondad y Megapark. En la Sesarre Urban, el Carmen y la Rea. En Gurutzeta, el Cerco, Barandiarán, San Maniego y la Inmaculada. En el regato Gorostiza plantaremos los lavaderos de bicis que nos piden los vecinos y vecinas de la zona y además crearemos en Gorostiza, pondremos columpios para el barrio y también crearemos aparcamientos en la zona de la Rotonda y en la calle Ureta. En el regato trabajaremos también para que los vecinos y vecinas puedan disponer del espacio de la antigua depuradora que tienen allí. En Retuerto, por ejemplo, Norberto Acebal y el grupo Loizaga, mejorando la accesibilidad de la acera del puente a la N634. Urbanizaremos Cadagua y crearemos un espacio de ocio en Careaga. En Luchana y Llano hay que hablar de interfábricas y si hablamos de Castrasana hablaremos de Las Delicias, de un aparcamiento para los vecinos y vecinas de ese barrio. En definitiva, un proyecto concreto para cada barrio con un modelo de ciudad interconectada entre sí y que no tenga barrios de primera y de segunda. Hemos escuchado las propuestas y me gustaría entablar un poco una conversación con nuestros candidatos en el sentido que hemos escuchado el tema del aparcamiento, de la accesibilidad, de la cohesión de barrios, de los equipamientos, de zonas verdes, de viviendas, de obras menores, pero hay dinero para todo, son proyectos, son actuaciones que se pueden ejecutar, son todas ellas, sí, adelante Eder. Sí, o sea, ha salido aquí una serie de cuestiones relacionadas con el urbanismo, como es el aparcamiento, los accesos mecánicos, la accesibilidad, el Bidegorri, y todas ellas responden a un mismo eje que es la movilidad urbana y la accesibilidad de Baracaldo. Entonces, nosotras, desde el Elkarrekin Podemos, lo que planteamos es que Baracaldo, una ciudad de 100.000 habitantes, no puede continuar sin un plan de movilidad urbana sostenible, porque de lo contrario lo que estamos haciendo es adoptar medidas como champiñones que muchas veces no tienen esa visión integral de cuáles son las necesidades para Baracaldo, ¿no? Llevamos 4 años desde nuestro grupo, antes Irabas y ahora con la incorporación de Podemos, el Elkarrekin Podemos, dando la tabarra con el tema del Bidegorri y la conexión con Bilbao, que es un tema que viene de lejos y que además falta apenas 1,5 kilómetros desde Luchana hasta Bilbao, que solo con hacer ese tramo
tendríamos el Bidegorri de Ezkerraldea más de 40 kilómetros de Bidegorri. Por lo tanto, antes de tomar medidas, nosotros lo que planteamos, vayamos a hacer un diagnóstico sobre la movilidad de Baracaldo, cuáles son las necesidades de todos los barrios de Baracaldo y después que se aborden con un sistema de prioridades, pero desde el aparcamiento hasta la accesibilidad y las bicicletas. Plantea Eder, si le he entendido bien, un estudio previo, antes de llevar a cabo pequeñas actuaciones. ¿Quién quiere tomarlo? Venga, Víctor. Sí, yo decía que cuando hablaba de dotar una partida presupuestaria para cada uno de los distritos es precisamente lo que nosotros proponemos, es decir, para poder gastar un dinero hay que tenerlo y para eso hay que dotar un presupuesto. Exactamente lo que estábamos hablando desde el principio. Si los barrios queremos que estén interconectados y cada uno de ellos puedan estar por sus vecinos arreglados en las medidas correspondientes, es uno de las soluciones que planteamos, pero ojo, también creemos que hay que poner en marcha una vieja demanda que está aprobada por mandato plenario en el Ayuntamiento, que son los consejos de distrito. Están parados en el cajón de los recuerdos desde hace mucho tiempo y se nos dice desde el equipo de gobierno que es que falta de hacer la zonificación del municipio. Pongámonos a trabajar para que se agilicen todos los trámites y los barrios puedan trabajar con más independencia. Alfredo. Sí, estoy de acuerdo cuando señalaba Eder la necesidad de considerar globalmente las acciones, porque de lo contrario se pueden convertir en puros parcheos, en una sucesión de proyectos que no den lugar a una ciudad cohesionada. Desde ese punto de vista, el plan de movilidad sostenible, que efectivamente es necesario, sobre todo porque creo que, se decía antes también, el Plan General de Ordenación Urbana se ha quedado antiguo. Es verdad que en Baracaldo, en ese proceso de regeneración urbana, impactó, como a todas las administraciones, impactó el momento de la crisis, pero en el momento de recuperación era necesario volver a recuperar un impulso que dé respuesta a la necesidad de establecer una ciudad cohesionada también desde el punto de vista urbanístico. Por lo tanto, las actuaciones que se proponen en relación a esta materia tienen que englobar o tienen que partir de una idea global de la ciudad y respondiendo a lo que decía antes, respondiendo a grandes operaciones o a operaciones necesarias para articular los barrios, para unir los barrios, para solventar dificultades de accesibilidad como entre Echachu y San Luis con un ascensor, como las rampas que son necesarias en muchos lugares, como algunas zonas de cubrimiento, también las intervenciones urbanísticas próximas de reparación, porque el problema del deterioro de algunas calles es evidente, algunas muy transitadas como la avenida Miranda, pero también tiene que dar respuesta a la ordenación del tráfico. El tráfico no solo, además en dos sentidos. Uno, porque en muchas ocasiones hace perder mucho tiempo y muchas energías a ciudadanos de Baracaldo dando vueltas para lograr llegar a donde quieren llegar. Por ejemplo, los accesos de Rontegui, el Partido Socialista propone una rotonda en la calle La Florida, en su cruce con Landaburu, precisamente para permitir la salida de los residentes en el barrio de Rontegui directamente a la autopista, o una rotonda, por ejemplo, en el caso de Burceña, que permita que yendo de Baracaldo se acceda directamente y no haya que dar una vuelta llegando hasta Zorroza. Este elemento del tráfico también es importante, pero por eso también es importante, y en la última legislatura el diagnóstico ha empezado, pero se ha quedado en esa fase y no ha ido más allá. Es necesario también un plan de movilidad sostenible que tenga en cuenta el desarrollo de la ciudad desde un punto de vista global y con la mira puesta en el futuro y no simplemente en parcheos, digamos, momentáneos que no sirven al objeto de construir una ciudad cohesionada en el conjunto de los barrios y accesible para todos los ciudadanos en cada uno de sus barrios. María, adelante. Efectivamente, no se trata de parchear cada 4 años ni de proponer medidas estrellas por barrio cada vez que tenemos elecciones, ¿no? Se trata de planificar con seriedad y con perspectiva de futuro qué tipo de ciudad queremos para Baracaldo y qué es lo que verdaderamente necesitan los baracaldeses y las baracaldesas, ¿no? Tener claro qué tipo de Baracaldo queremos dibujar y entonces sentarnos y establecer planes de generación urbana consensuados y que tengan sentido ese futuro que queremos dibujar, que respondan como principio básico al tema de la accesibilidad y la movilidad, teniendo en cuenta, pues bueno, a las personas que vivimos en ella, ¿no? Con perspectiva de género, con perspectiva de personas con movilidad reducida, etc.
Terminamos con Amaya, este apartado. Yo creo que sí que es verdad que lo que hablamos es de contrastar modelos de ciudad, pero sí que hay algunas cosas, yo estaba escuchando y yo creo que coincidimos en las líneas más gruesas, en lo fundamental, porque yo lo decía antes, yo no creo en proyectos faraónicos, creo que hay que resolver las necesidades del día a día, las necesidades reales de nuestras vecinas y vecinos. Podemos compartir todos la necesidad de ese plan de movilidad, que como sabemos vino cojo, nació, cuando llegamos a la alcaldía estaba contratado, era insuficiente y está dando muchos quebraderos de cabeza y ojalá que pronto podamos zanjar desde el punto de vista técnico lo que sea suficiente, lo que no, y podamos seguir adelante. Pero no podemos quedarnos parados a la espera de ese plan de movilidad, yo eso no lo comparto. Yo creo que hay que seguir caminando. Por ejemplo, si hablamos de accesos mecánicos, es evidente que hay necesidades claras porque sirven para comunicar los barrios, en ese modelo, como decía, de una ciudad conectada. Cuando estamos hablando del desarrollo de Burcheña, estamos hablando de un barrio que crezca, comunicado de una manera amable con Luchana, y de Luchana seguiremos al centro, a Zorza-Ortagabeitia y a Rontegui por el lado del monte. Hablaremos de un Burcheña que se comunique con Gurutzeta a través de accesos mecánicos, hablamos de accesos mecánicos en el ambulatorio de la Paz. Son necesidades muy claras que los vecinos y vecinas necesitan. A mí me parece una prioridad. Por eso en esta legislatura hemos hecho una inversión de 6 millones de euros en los accesos mecánicos. Como sabéis, hemos puesto el ascensor en Renfe, en la pasarela Murrieta, con las rampas mecánicas de Rontegui, de Andicollán y las de Cuscaguirre, que están en marcha. En el tema de aparcamiento, pues pienso lo mismo. Creo que no podemos parar, no podemos esperar y hay que tomar decisiones. El cambiar de aparcamiento en línea, aparcamiento en oblicuo, cada vez que hacemos una pequeña obra nos permite recuperar, nos ha permitido recuperar 400 y vamos a recuperar otros tantos. Y además aprendiendo de errores del pasado. Por ejemplo, cuando se hizo la reforma de Rontegui, desaparecieron en el barrio más de 350 plazas de aparcamiento, que se dice pronto. Bueno, eso tenemos que intentar que no vuelva a pasar. Y en cuanto a la movilidad, a veces no se trata de obras faraónicas, sino hay pequeñas cosas y los vecinos y vecinas de Rontegui te dicen si solo queremos que pongan un semáforo y salir en la autopista por donde salíamos antes, que es por la calle Landaburu. De modo que yo creo que, por supuesto, hay que tener una visión de ciudad. Yo creo que el Baracaldo de hoy y el Baracaldo de mañana no puede crecer con barrios aislados, como comentaba antes, pues como pasó en Rontegui, ¿no? Tienen que ser barrios que se comuniquen entre sí y los accesos mecánicos son una comunicación importantísima. Y es verdad que durante muchos años vecinos y vecinas han escuchado promesas de todos íbamos a hacer muchas rampas, pero lo cierto es que no se hicieron. Bueno, yo creo que eso hay que cambiar y tenemos que seguir dando pasos porque hay unas rampas mecánicas, le cambian la vida a mucha gente, a esa gente que tiene que subir todos los días esas cuestas, por ejemplo, para ir a su ambulatorio. Está claro que el urbanismo, tal y como se enfoque y las actuaciones que se lleven a cabo, mejoran las necesidades y la calidad de vida de nuestros vecinos. Permitirme avanzar un poquito más. Tengo la percepción de que esta va a ser la legislatura de la seguridad ciudadana. Los vecinos demandamos vernos, caminar seguros por nuestras calles, sobre todo una seguridad que incida en los colectivos más frágiles en este sentido, como es el de las mujeres. Vuestras propuestas, cómo viene recogido en los programas electorales, el solucionar este problema, que si no es problema, sí es percepción. En este sentido queremos dejarlo claro, pero ¿cómo hacer un Baracaldo seguro? Adelante, María, empezamos por ti. Yo creo que habría que responder primero a esa pregunta, ¿no? ¿Qué hace segura una ciudad? Y para nosotras la clave está en una ciudad cohesionada, y una ciudad cohesionada solo se consigue invirtiendo en políticas sociales. Esa es la base. Hay que entender la seguridad ciudadana protectora no solo de bienes, sino también de las personas que habitamos en ella, ¿no? Y salir de ese discurso que centra la seguridad en un mayor número de policía y se centre más en políticas de prevención, en políticas de educación, y que solventen situaciones de exclusión social que al final llevan a las personas, pues bueno, en muchos casos a delinquir, ¿no? Entendemos que mejorar la seguridad no es posible sin políticas que combatan la pobreza y la exclusión social como base, ¿no? Sin políticas que garanticen al final los derechos para todas las personas. No es lo mismo la respuesta en términos de seguridad que tiene que tener un comercio a una persona mayor o, como tú decías, en términos de, si hablamos de mujeres, ¿no?
Hay que empezar a hacer políticas feministas de verdad. Esto debería estar prioritario en la agenda de todas nuestros programas electorales. Yo muchas veces digo, ¿no?, que no queremos que se nos grabe siendo agredidas, ¿no?, sino lo que queremos las mujeres es no ser agredidas, ¿no? Para eso hay que invertir. Hay que invertir en el área de mujer, hay que invertir en autodefensa feminista, hay que invertir en escuelas de empoderamiento, hay que fomentar la participación real de los colectivos de mujeres, formación de nuevas masculinidades y sobre todo apostar por combatir no solo las violencias visibles, sino también las invisibles. Turno para el Elkarrekin Podemos. Entiendo que también políticas sociales, ¿no? Sería un poco la prioridad en este sentido. Sí, coincido completamente con María, porque al final muchas veces, y en estos tiempos de las redes sociales, ¿no?, da la sensación de que esa sensación de inseguridad es mucho mayor, porque la bola se hace grande enseguida en las redes sociales, ¿no? Pero desde luego no podemos hablar de seguridad ciudadana sin hablar de políticas sociales y de un plan integral contra la exclusión social en Barakaldo. Es que vivimos en un contexto en el que ya tener un empleo no te asegura salir de situaciones de riesgo de exclusión. Esto ya se venía anunciando desde hace tiempo y lo estamos viendo, que en Barakaldo los empleos son muy precarios y temporales. Por lo tanto, Barakaldo debe articular las políticas sociales de una manera integral y transversal a todas las áreas. Pero es que también seguridad ciudadana es mucho más que policía, es verdad. Pues seguramente tenemos un problema de efectivos, pero tenemos un problema también de modelo de policía. Nosotras creemos que esto hay que consensuarlo entre todas las fuerzas políticas con el tejido asociativo y los técnicos del ayuntamiento para conseguir un modelo de policía local a medio plazo que sea eficaz y efectivo. Pero es que la seguridad ciudadana también es tener, por ejemplo, un plan de evacuación para Gorostiza y el Regato, es tener dentro de ese urbanismo, tener los ríos, los arroyos, las carreteras en buen estado y también seguridad ciudadana es tener una buena salud pública, porque lo decía al principio, seguimos teniendo un problema de salud pública en lo referente al agua y a los suelos en Barakaldo y posiblemente tengamos que afrontar estas nuevas agresiones que parece que nos pueden llegar como son nuevos vertederos. Partido Popular. Sí, yo voy a ser muy breve en este punto. Creo que coincido en casi todo, pero lo que coincidimos todos es que es básica la seguridad en Barakaldo. Yo comentaba ayer que a mí no me gusta que mi pueblo salga en la primera página del periódico, no me gusta, y efectivamente eso para causas malas, por supuesto, se entiende. Y por supuesto que estoy de acuerdo en que las políticas sociales hay que hacerlas, hay que elaborar un modelo efectivamente para que se evite. Yo también decía al principio de mi intervención, en el primer punto, hablaba de un ocio responsable juvenil, hacer un programa de ocio responsable juvenil. Yo creo que es un aporte más de lo que estamos hablando de las políticas sociales. Hay que mentalizar a la gente, pero lo que estamos de acuerdo todos es en la seguridad. Necesitamos que Barakaldo se proyecte como una ciudad segura, no como una ciudad que pase lo que pasa o lo que vimos el otro día en la portada. Yo también quería hacer medidas concretas. A mí se me gustaría que se incrementaran, que puede ser también otro problema, el de que haya más agentes, también puede ser un problema añadido, ¿no? Que se incrementaran las patrullas a pie, reforzar los turnos de tarde y de noche, los fines de semana. Hay veces los que estamos en contacto con la hostelería, pues hay veces que la hostelería es un sector de nuestro pueblo que, bueno, que hay veces que perciben que la seguridad en Barakaldo por la noche la ponen ellos, más que la policía. Entonces yo creo que ellos tienen que verse atendidos por nuestra policía. Queremos, al hilo de lo que decía también Eder, generar la figura del agente tutor. La figura del agente tutor se trata de que un policía o una patrulla estén en los centros educativos informando de manera rotativa cómo hay que hacer a los chavales, cómo es el ocio, cómo es la responsabilidad, cuáles son las sustancias que no, pedagogía, como se decía aquí, políticas sociales, efectivamente. Y sí me gustaría también, que nunca se ha hecho desde que estamos en este ayuntamiento, es un informe mensual de intervenciones de la policía. No tenemos constancia de las intervenciones que hace la policía y del tiempo de respuesta en cada caso. Yo creo que sería bueno para todos conocer cuántas intervenciones hace la policía y qué tiempo de respuesta tiene y cuáles son las que hacen. Partido Nacionalista Vasco, Amaya.
Bueno, yo quiero un Baracaldo cada vez más seguro y, como decía antes, el dato es concreto. En el año 2018 en Baracaldo bajó la tasa de delitos un 3,8, mientras en otras ciudades de nuestro entorno subía. Es un buen dato, pero no nos podemos conformar y tenemos que seguir trabajando para tener una ciudad donde la sensación de seguridad cada vez sea mayor. Para nosotros el modelo de policía es un modelo de policía de proximidad. Una policía que garantice la convivencia, el respeto de la ciudadanía, el ocio responsable que antes se comentaba, también el respeto al patrimonio tanto público como privado. Un modelo de policía que actúa en dos sentidos. Uno, desde la prevención, que me parece fundamental, con formación permanente a grupos de riesgo, como pueden ser personas mayores, adolescentes, aitas y amas, o grupos como comerciantes, hosteleros o taxistas. Con mesas de seguridad por barrio en colaboración con los vecinos y el tejido asociativo de cada uno de esos barrios, y con un análisis a tiempo real de los datos que recoge tanto la policía local como la Ertzaintza, porque eso nos va a permitir reaccionar y poner en marcha planes específicos de prevención situacional. Y además, en segundo lugar, como decía, medidas de acción. Es verdad que la policía hay que dotarla de más y mejores medios, tanto técnicos como humanos. Yo creo que hay que aumentar el número de agentes de nuestra plantilla, que necesitan una nueva comisaría, y mantendríamos la actual para dar también cabida a protección civil, con planes de presencia intensiva en los barrios, como comentaba antes Víctor, con mejores medios materiales, como pueden ser pues, desde sistemas tácticos, continuar con la mejora y renovación de la flota de vehículos, también con vehículos que sirvan para imponer sanciones en los vehículos mal aparcados y dobles filas que tantos problemas generan en el día a día, utilizar y desarrollar la Baracaldo APP con nuevas prestaciones que nos permiten, tenemos ya un apartado que va dirigido a comerciantes y hosteleros, otro se está desarrollando para mujer, pero también nos puede servir para enviar alertas preventivas, que nos parece importante, y sin duda la renovación total del alumbrado público, que tiene mucho que ver en la sensación de seguridad que tenemos en la calle, que eso es lo que planteamos, una renovación integral de todo el mobiliario, de todo el alumbrado público. Y desde el punto de vista de mujer, bueno, yo creo que sin duda Baracaldo también tiene que ser para nosotras, como comentaba antes María, ¿no? Y yo creo que hay que seguir trabajando en esa mesa de puntos inseguros, de ir constantemente con el tejido asociativo y con las asociaciones de mujeres, ir eliminando y revisando día a día nuestra ciudad. Además, planteamos proyectos también nuevos para mejorar esa seguridad, por ejemplo, un servicio de perros adiestrados en la protección de las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género. Una propuesta que lo que intenta es que cuando la mujer llega a la situación más dura de la discriminación que sufrimos, que es que hayamos sufrido una agresión de este tipo, podamos tener esa protección, con talleres de autodefensa que se mejoren en los centros cívicos, con encuentros intergeneracionales entre mujeres jóvenes y mujeres mayores para analizar tanto la prevención como la respuesta de la sociedad ante la violencia de género. Y cuando hablamos de violencia contra las mujeres, Yolanda, yo creo que la clave está en la educación, porque solo si somos capaces de educar a los más chiquis en verdaderos valores de igualdad, cuando esa generación sea adulta, habremos acabado con este problema y estaríais en un escenario estupendo porque no hablaríamos de ello. Con programas como Educando a la Igualdad, que se está desarrollando en el Ayuntamiento de la mano de la Asociación Clara Campoamor para escolares de primaria, yo creo que ese es el trabajo de futuro, ¿no? Crear una sociedad realmente igualitaria en la que las mujeres, cuando vamos por la calle, no nos sintamos atacadas o en riesgo de estar atacadas solo por el hecho de ser mujeres. Ojalá. Terminamos esta primera intervención también en materia de seguridad con el Partido Socialista y sus propuestas o las políticas públicas. Decías al principio que tenías la sensación de que esta legislatura iba a ser, esta próxima legislatura iba a ser la de la seguridad ciudadana. Será así porque la sensación actual es que estamos en una situación de inseguridad ciudadana. A pesar de que algunas cifras globales parecen indicar que ha habido una reducción en el último año de los delitos, lo cierto es que la percepción ciudadana en Baracaldo sobre la seguridad ciudadana no es buena, sobre la que tenemos actualmente, y algunas estadísticas señalan, por ejemplo, el incremento de delitos graves, precisamente contra los colectivos más frágiles. El aumento de los delitos contra la libertad sexual es evidente también en el último año, pero a lo largo de la última legislatura, o el aumento de los delitos de robos con fuerza en domicilios. Y a esa situación es necesario responder. El informe UNESPA, incluso, de una aseguradora, señala que Baracaldo es la 10ª ciudad de las de más de 75.000 habitantes en España, con mayor probabilidad de que los comercios sufran delitos contra la propiedad. Y por lo tanto yo creo que a esta situación hay que responder. El Partido Socialista, en este sentido,
proponen en el programa varias medidas. La primera es sí el incremento de la policía. Estamos en un ratio de 12 agentes por cada 10.000 habitantes, muy lejos del ratio recomendado por Europol, que es de 18, y muy lejos del ratio que tienen otras ciudades y otros pueblos de nuestro entorno. Tenemos un déficit evidente en eso. Hay que extender también esa policía de proximidad, pero eso hay que traducirlo en algo. Y en esa traducción proponemos en el programa una apertura de oficinas de seguridad ciudadana en los barrios, también llevar la seguridad a los barrios, para que haya una mayor presencia, y en esa mayor presencia, se ha comentado también, incrementar, por lo tanto, el número de agentes e incrementar las patrullas a pie y la cercanía con los vecinos, con el sector comercial, etcétera, del barrio a partir de la apertura de esas oficinas de seguridad ciudadana en los barrios. Y también, como no, una reforma integral de la comisaría, que es objeto de queja permanente por parte de los propios agentes. Y otro elemento importante es el de la iluminación. Las calles iluminadas son calles seguras, y esta también es una queja que muchos vecinos y vecinas me han transmitido en el momento de la elaboración del programa. Es necesario reforzar las brigadas eléctricas del ayuntamiento para que no se produzcan los apagones que generan esa situación de inseguridad en mucha ciudadanía, y por lo tanto también es necesario aumentar el presupuesto dedicado a las luminarias en la ciudad, y renovarla además con criterios de sostenibilidad, con tecnología LED, con paneles solares y sensores lumínicos. Y un último elemento que también entra dentro de la seguridad ciudadana es el del transporte. Baracaldo no cuenta con transporte público urbano nocturno y hay una demanda suficiente los fines de semana, y yo creo que por tanto también proponemos en el caso concreto del Cabús el incorporar un servicio nocturno precisamente los fines de semana, y añadir a ese servicio nocturno las paradas a demanda por parte de las mujeres que se sienten inseguras, y que con ese incremento de la inseguridad que efectivamente se ha producido más allá de las estadísticas en Baracaldo en esta última legislatura, que responda también por lo que decía al comienzo, ¿no? Porque ha habido efectivamente un incremento sensible de los delitos contra la libertad sexual. Os pido ahora en este turno de intervención, María escuchaba atentamente el resto de las intervenciones, actuar, prevenir, todo a la vez no se puede hacer. ¿Te ha gustado más tu propuesta en materia de seguridad que las del resto de partidos que están contigo? Yo creo que el hecho está en que no tiene que gustar a un partido político cuál es el modelo de seguridad, ¿no? Sino que lo tiene que definir la propia ciudadanía, ¿no? Precisamente por eso ahora mismo está en marcha una mesa que está trabajando qué tipo de modelo policial tenemos en Baracaldo y cuál es el que queremos conseguir. Una propuesta que fue llevada al Pleno del Ayuntamiento de Baracaldo por IH Bildu y por el Grupo Irabasí, y que lo que pretende es de una forma participativa definir qué tipo de policía municipal, como servicio público que es, necesita Baracaldo, ¿no? Pero no porque lo digamos nosotros, ¿no? Sino incluyendo la perspectiva de colectivos sociales, de mujeres, de hosteleros, de comerciantes, ¿no? Por otro lado, hay otra cosa que sí que me gustaría también incidir, ¿no? Y es que es cierto que estamos de acuerdo todos en que las políticas feministas tienen que estar en primera plana de la agenda política, ¿no? Pero no podemos olvidar que ahora mismo el presupuesto del área de mujer del Ayuntamiento de Baracaldo es el más bajo en comparación con el resto de las áreas, ¿no? Entonces, si verdaderamente queremos solventar esta situación y revertir esta situación, tenemos que invertir, no solo con ideas, sino también en materia presupuestaria. Y por último, ya que ha sacado, Víctor, el tema de, a veces aparece en agendas, en el periódico, perdón, temas de conflictividad en las escuelas, decir también que, volvemos al mismo tema, ¿no? Tratamos de planificar, ¿no? Llevamos varios años desde H. Bildu proponiendo una mesa que trabaje el mapa escolar para que ponga también encima de la mesa cuáles son las necesidades en todos los sentidos de las escuelas de Baracaldo, y hasta ahora no se ha puesto, ¿no? Y luego, pues bueno, tenemos situaciones que tenemos que solventar y volver a parchear, ¿no? Yo creo que la clave está en planificar y pensar verdaderamente qué Baracaldo queremos a futuro, en cuanto a seguridad, en cuanto a urbanismo, en cuanto a políticas feministas, en cuanto a proyectos sociales. Pero el Baracaldés igual lo que pide son soluciones, Víctor. Sí, yo entiendo que sí. Lo que yo creo que el baracaldés y todos nuestros barrios es lo que pide seguridad. Y yo quiero incidir en el dato que se daba aquí, efectivamente, de 1,2 agentes por cada 1000 habitantes, y necesitamos que haya más agentes, y necesitamos una respuesta, un tiempo de respuesta rápida
Necesitamos más patrullas a pie. Es cierto que las políticas sociales las comparto, estoy de acuerdo. Yo soy el primero que ha hablado de figuras de agente tutor, hemos hablado de que hay que hacer políticas sociales, reforzar quizá en los centros educativos en momentos determinados la presencia de la Policía Municipal, pero sí, yo creo que la ciudadanía, como decía Alfredo Retortillo antes, es esa, ¿no? La percepción es que se puede mejorar, se puede subir, bajar el índice de delitos en nuestro pueblo. Yo creo que tenemos que trabajar todos juntos para eso, porque nos interesa a todos, por supuesto. Digamos que la pregunta también es muy sencilla. Llega, está próximo el fin de semana. ¿Por qué tenemos que preocuparnos que nuestros jóvenes salgan a la calle y ten cuidado, no vayas por zonas oscuras, ten cuidado con las personas malas, ten cuidado a la hora de beber, tapa, que nadie te dé... Eder. Yo lo comentaba al principio de esta ronda de intervenciones. Yo creo que también vivimos ahora en una sociedad que por el WhatsApp, las redes sociales, etcétera, todo se magnifica, es un altavoz constante. Yo recuerdo la situación cuando yo era adolescente por la zona de Juan de Garay, era bastante peor de lo que es a día de hoy. Sin embargo, desde luego ahora parece que se cae el mundo, y yo por eso decía que no podemos hacer desde los distintos partidos políticos, no podemos polemizar con determinados temas, porque al final lo que estamos consiguiendo es que la bola se haga más grande de lo que realmente es, y esto genera a posteriori discursos de odio. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la propuesta que hacía Víctor de la policía en los centros educativos. Para nosotros, en los centros educativos, de haber una figura, tendría que ser educadores y educadoras de calle, no policía, porque nosotros creemos que al final, si se invierte más por ejemplo, en políticas feministas, y se incluyen las reivindicaciones de los colectivos de mujeres en las políticas municipales, como hemos dicho antes de la mesa de seguridad, si invertimos más en equipos socioeducativos, ¿no? Hablábamos de los problemas que ha habido estos últimos días. Pues hay equipos socioeducativos interviniendo, por lo tanto, dejemos intervenir y no polemicemos con estos temas. Si invertimos más en dotaciones públicas para los barrios, si hay más comercio en la calle, si hay más vida en la calle, habrá menos sensación de inseguridad, y eso es hacia donde tenemos que caminar en Baracaldo. Amaya, ¿discrepas, coincides? Bueno, pues un poco de cada, ¿no? Es verdad que el tema que comentabas tú, Alfredo, del incremento en delitos contra la libertad sexual, yo aquí pondría en valor una cosa, y es que las mujeres ahora denunciamos agresiones que sufrimos incluso dentro de las relaciones de pareja, algo que hace unos años no existía, y eso también hay que denunciarlo, y eso poco a poco, porque creo que todavía hay mucho delito oculto que no sale y hay que sacarlo. Y es verdad que mientras exista esa discriminación y esas agresiones, tenemos que actuar. A mí el cierre que hemos realizado de todos los túneles que había en Baracaldo, me estoy refiriendo a los de Burcheña, me estoy refiriendo a los de Murrieta, al de Retuerto Careaga, que durante décadas han estado ahí, y para nosotras, para las mujeres, cuando pasamos por debajo de una carretera cruzando, pues nos sentimos incómodas. Me parece que esa es la línea, una ciudad construida para todos, también teniendo en cuenta el urbanismo desde la perspectiva de género, porque ahora las mujeres, si somos alcaldesas, si somos arquitectas, si somos responsables de departamentos en las instituciones y en las administraciones, y ese punto de vista feminista también tiene que estar en las decisiones que se toman. Pero hablamos de iluminación, y alguien lo ha comentado, que tengamos un alumbrado público de 30 años de antigüedad, pues esto no es cuestión de cambiar la bombilla cuando se funde, es que los cables tienen 30 años, y esto nos podemos imaginar todos lo que pasa, pero ante un problema se ha buscado una solución. Baracaldo se hizo un estudio de cuánto dinero necesitamos para renovar el alumbrado público, son 8,5 millones de euros. Para eso está trabajando un contrato que lo que hace es, con una empresa hacer la inversión, y con los ahorros al pasar a iluminación LED, que sin duda desde el punto de vista medioambiental también es importante, se van pagando la inversión. Y lo mismo haremos con los equipamientos municipales, porque la sostenibilidad de nuestros equipamientos municipales, desde luego, pues le pasa como al alumbrado público, tiene 30 años de antigüedad. Yo no voy a entrar en guerras de cifras porque creo que no es el caso, y además comparto lo que decía Eder. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos de nuestra ciudad, aunque estemos en campaña, porque tenemos una ciudad que yo creo que tenemos motivos para estar orgullosos todos y todas, y es verdad, no vamos a recordar el pasado, Eder, porque afortunadamente pasó aquella época dura que conozco bien porque vivo muy cerca, ¿no?
Pero yo me voy a quedar, fíjate Yolanda, con los datos que salieron en esta casa, con una entrevista que hizo Coro Mendieta al Nagusi de la Ertzaintza de Sestao, que él explicaba claramente cuál era la situación de nuestra ciudad y explicaba, bueno, pues cuál era la realidad, porque hombre, acudir a informes de parte de una aseguradora que dice que hay muchos robos y vende alarmas, bueno, a mí me da un poquito menos de seguridad y de confianza que los datos de las fuentes oficiales, ¿no? Pero sí que creo que hay que ser ambicioso y utilizar y poner en marcha nuevos mecanismos que mejoren esa sensación de seguridad. Antes hablábamos del tema de la iluminación, que me parece muy importante, pero también hablamos de utilizar las nuevas tecnologías, por ejemplo, con esos mimbres que se han sentado, de poder hacer un análisis a tiempo real de toda la información que tienen tanto nuestra policía local como la Ertzaintza, para, detectando movimientos de comportamientos o situaciones que se generen, poder implementar de manera muy rápida y eficaz planes especiales de prevención situacional. Insisto en la prevención porque a mí me parece que es fundamental. Y esa formación permanente a colectivos de riesgo, charlas que pueden ser, pues hablando con escolares, no solo desde la policía, también desde el Departamento de Educación, como comentaba Eder, en temas como las nuevas tecnologías, como Internet, los riesgos que supone, que también hay que enseñar a los chiquis a andar seguros por la red, ¿no? Por Internet. A nuestras personas mayores, que son más vulnerables. Bueno, yo creo que esa labor de prevención, desde luego, es importante, pero también hay que tomar medidas. Y, hombre, sí me quedo con una buena noticia. Habéis hablado, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, del incremento de la plantilla de la policía local. Pues teniendo en cuenta que sois, hoy por hoy en Madrid, los dos partidos mayoritarios, me dais una alegría. Porque si en este momento no se puede incrementar las plantillas es porque la ley del Estado no nos lo permite. Si os ponéis de acuerdo vuestros partidos y nos permiten incrementar la plantilla de la policía, desde luego yo me voy con esa ilusión. Espero que en eso os sepáis poner de acuerdo en Madrid. Alfredo, llamada a Sánchez, ¿eh? Tengo, por supuesto, el Gobierno de España, el Gobierno vasco y la Diputación recibirán las llamadas oportunas, pero la cuestión, en el caso concreto último que se ha mencionado de la plantilla, es que ni siquiera está cubierta la plantilla actual. No estamos en 14, es 141 la plantilla, no estamos en 14 por cada 10.000 habitantes, sino en 12 por cada 10.000 habitantes. Y en cuanto a las estadísticas, la cuestión no son las estadísticas de una fuente o de otra. El aumento de delitos contra la libertad sexual y el aumento de delitos de los robos con fuerza en domicilios provienen de una fuente oficial, como es el informe del Ministerio del Interior, sino la propia demanda de la ciudadanía. Recuerdo perfectamente en Burceña como un comercio me denunciaba directamente que había sufrido 3 robos en el plazo de 2 meses en ese comercio, y muchos vecinos y vecinas me han comentado el problema de seguridad. Por eso decía antes que si es la legislatura de la seguridad ciudadana es porque hay un problema de inseguridad en el que también tiene que ver la iluminación. Yo creo que hay que responder a esta cuestión, no creer que es puramente una percepción provocada o generada a través de una falsa alarma, porque creo que es verdad que, sobre todo en los colectivos más vulnerables, esta cuestión afecta. Y hay 2 cuestiones que se han mencionado que me parecen muy importantes. La de los colegios. Es verdad que los colegios, la responsabilidad última, la competencia última está en el Departamento de Educación. Pero dado los evidentes problemas que tiene la escuela pública en nuestro país, en el que, sobre todo por la transformación social de nuestras sociedades y en la elección de unos colegios u otros, está generando problemas de guetización de la escuela pública frente a otros modelos educativos, yo creo que el ayuntamiento se tiene que implicar también más allá de las competencias que tenga el Departamento de Educación, en atender cuál es la situación específica de cada uno de esos colegios, y no hablo concretamente de colocar policías, pero sí de preocuparse de cuáles son los fenómenos que puedan surgir de inseguridad, en este caso de los padres hacia los hijos, o la sensación que tienen de inseguridad respecto de sus hijos en los colegios públicos de Baracaldo. Y la otra cuestión, evidentemente, es la perspectiva de género. Cuando hablamos de políticas de igualdad también hablamos de seguridad. No puede ser que las mujeres se muevan por la calle, las baracaldesas se muevan por la calle con una sensación de inseguridad mayor que los hombres. Que demos por natural que eso sea así, sea en el ocio nocturno o sea en otros momentos del día y a diferentes colectivos de mujeres. Y por lo tanto esta perspectiva hay que integrarla también en las políticas
de género, en las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, porque no puede haber una igualdad efectiva entre hombres y mujeres si las mujeres tienen una sensación de mayor inseguridad y, más allá de la sensación, el hecho de que efectivamente se provoquen más delitos contra la libertad sexual, dirigidos específicamente contra las mujeres en nuestro pueblo. Y eso, obviamente, sin dejar de estar absolutamente orgulloso de Baracaldo, pero hay que mirar los problemas cuando hay mirarlos de frente. Orgullosos todos y todas de Baracaldo, que hay que utilizar también el lenguaje. Minuto final. Parece mentira, pero es que estamos llegando al final de este programa. Turno de intervenciones de menor a mayor representación en el ayuntamiento en esta legislatura, y como todavía hasta las 12 de la noche no empieza la campaña electoral, no pueden hacer petición de voto, pero sí pueden dirigirse a sus vecinos para explicarles por qué su partido es el que va a ayudar a hacer un Baracaldo mejor. Empezamos con el Partido Popular, que en la actualidad tiene a 3 concejales en el ayuntamiento. Adelante, Víctor. Bueno, muy buenas noches. Soy un baracaldés más, como tú, hijo, hermano, marido y padre. Y seguramente como muchos de vosotros que nos estáis viendo esta noche. Quiero un Baracaldo próspero, un Baracaldo de oportunidades, atractivo para las personas, para nosotros y para los que vienen de fuera. Quiero un Baracaldo seguro, igualitario, para hombres y para mujeres. Quiero un Baracaldo proyectado hacia afuera, con pujanza cultural, económica y deportiva. Quiero un Baracaldo amable para las familias y con un ocio juvenil responsable. Quiero que no haya baracaldeses de primera ni de segunda. Y por todo ello, quiero contar con vosotros y nosotros queremos contar contigo. Buenas noches. Gracias, Víctor. ¿De qué barrio? San Vicente. San Vicente. Eder Álvarez, del Carrequín Podemos, en la actualidad en esta legislatura con 4 concejales, y adelante también su cámara para dirigirse al vecino. Va. Gracias, Yolanda. Bueno, en el Carrequín Podemos hemos dado un paso más en ese camino de la confluencia en la izquierda y nos presentamos conjuntamente Podemos, Izquierda Unida, Equo y vecinas independientes de los barrios de Baracaldo. Y lo hacemos con una vocación municipalista. Vamos a poner a las vecinas y vecinos en el centro de las políticas municipales y vamos a hacer política en Baracaldo, desde nuestros barrios y de nuestras calles. Una política transparente, participativa, honesta y sosegada, que pretende erradicar de raíz las situaciones de pobreza y desigualdad de nuestro municipio. Que no haya barrios de primera y de segunda. Un Baracaldo feminista que invierta de verdad en acabar con la brecha de género, que ayude a las personas jóvenes a tener su proyecto de vida autónomo y no abandone a nuestras mayores a su suerte. Una ciudad que afronte la transición ecológica de manera responsable, que genere empleo y defienda sus espacios naturales. En definitiva, con el Carrequín Podemos vamos a demostrar que se puede gobernar de otra manera, porque lo hemos demostrado en otras ciudades y creemos que también en Baracaldo se puede. Gracias, Eder. ¿De qué barrio? Ahora de Arteagabeitia. Arteagabeitia. María Solar, Euskal Herria Bildu. Yo encabezo una lista de personas de por sí comprometidas. Solo hay que ver cuál es la foto de nuestra candidatura, donde vais a ver que hay personas que llevan décadas trabajando dentro de los movimientos juveniles, feministas, sociales, de vecinos. Ese es nuestro compromiso como EH Bildu, ¿no? Llevar esa mochila con la que llevamos trabajando décadas en Baracaldo a la institución, proponiendo una participación ciudadana de verdad y no como propaganda. Programas de diversidad cultural y apoyo a la cultura popular frente a derroches de macroeventos como la MTV. Protección del medio ambiente frente a macroinfraestructuras destructivas. Proponemos políticas feministas efectivas frente al mero pancarteo mientras el machismo siga presente en nuestra sociedad. Un ayuntamiento que garantice los derechos de las personas euskaldunes y que ofrezca a la juventud las herramientas necesarias para desarrollar sus proyectos vitales. Una vivienda como derecho subjetivo y no como un bien especulativo. En resumen, un modelo de gestión diferente que hable en términos de necesidad y no de inversión o de beneficios económicos. EH Bildu es la garantía de cambio social y político, porque esta ciudad de Pasado Obrero se merece un buen futuro. Que tiene mucho futuro, ¿verdad, María? Claro que sí. Te he obligado también preguntarte de qué barrio. ¿Qué decirte? Ya. Soy de Zuazo, he vivido en San Vicente, vivo en Bagacha, de familia política de Cruces, cuadrilla en Róntegui, soy baracaldesa en general. De Baracaldo, jolín. Ahí es. Alfredo Retortillo, Partido Socialista, con 8 concejales en el Ayuntamiento de Baracaldo. Sí, en
Yo no he estado presente en la política municipal en la última legislatura. Si me conoces es por otras labores, como profesor de ciencia política, como analista político en medios, o en la última legislatura, hasta hace pocos meses, como consejero de Comercio y Turismo de Gobierno vasco. Me presento a la alcaldía de Baracaldo hasta ahora habiendo vivido básicamente como vecino, como tú. Y muchas veces como tal vecino me han asaltado dos percepciones. Una, la injusticia con Baracaldo, que no recibe el trato que merece en función de su aportación al conjunto de Euskadi y en función de que es la cuarta ciudad de Euskadi. Y segunda, una deficiente atención a las demandas ciudadanas. Me presento con un proyecto que aspira a proyectar Baracaldo hacia el futuro, a recuperar esa fuerza y ese vigor que a Baracaldo le corresponde, y un proyecto también que busque una ciudad cohesionada, que no deje a nadie atrás, a ningún barrio atrás y a ninguna de sus gentes atrás. Y también vengo con un modo de hacer las cosas, escuchar a los vecinos, la búsqueda y trabajo por el acuerdo para sacar los proyectos adelante, y un liderazgo, porque creo que es necesario que, en primer lugar, el alcalde sea quien tire de ese proyecto de ciudad. Por eso mismo espero tu confianza y tu apoyo para hacer el Baracaldo que tú te mereces. Gracias, Alfredo. Barrio. Pues varios barrios, me pasa un poco como María Sola. He vivido en San Vicente, en Zuazo, en el centro, en Róntegui, he vivido en varios barrios. Y me siento de todos ellos, porque sigo manteniendo un pedacito de mi corazón en cada uno de ellos, pero sobre todo me siento de Baracaldo, de todo Baracaldo. Vamos a terminar con Amaya del Campo, con 8 concejales del Partido Nacionalista Vasco, alcaldesa, y que se presenta a la reelección. Adelante, Amaya. Bueno, simplemente soy una baracaldesa más, una vecina de Baracaldo que, como tú, quiere lo mejor para su pueblo. En estos 4 años seguramente habremos cometido errores y te pido disculpas por ellos, en mi nombre y en el del Partido Nacionalista Vasco. Pero lo que nadie nos puede negar es que nos hemos volcado con todo nuestro esfuerzo y nuestra ilusión en que podáis disfrutar de esa ciudad y de esos servicios que os merecéis. Hemos sacado a Baracaldo del parón en el que nos encontramos y nuestras vecinas y vecinos ahora pueden disfrutar de servicios que hasta ahora se les habían negado. Nuevos accesos mecánicos, columpios cubiertos, aterpes en los colegios, instalaciones deportivas renovadas. Yo quiero un Baracaldo sobresaliente, quiero una ciudad acogedora, segura, solidaria, una ciudad en la que vivir y trabajar, una ciudad con futuro para nuestros hijos e hijas. Te pido tu confianza para el próximo día 26, para que podamos seguir trabajando juntos, para que Baracaldo no vuelva a la oscuridad y siga cogiendo velocidad, y que sea el mejor de los lugares del mundo para que tú y los tuyos podáis vivir con orgullo, el orgullo de ser baracaldés o baracaldesa. Gora Baracaldo. Bueno, pues terminamos aquí nuestro primer debate electoral para los comicios del 26, a las 12 de esta noche, a pegar carteles, todos por las calles de Baracaldo, a agradecer su saber estar, el de todos nuestros. Si ustedes son de los que buscan la bronca... Yo soy de Bagacha, por cierto. Ay, perdón, claro que sí. Vamos. Soy de Bagacha. Vivo en la muga entre Bagacha y la Sesarra. Y estamos en Luchana, o sea que esta sensación, que no somos una isla, que somos internacionales aquí en Baracaldo. Sí. Pero permitirme que diga que si ustedes buscaban una bronca gratuita, pues no, esta no es su televisión, porque aquí lo que primamos es eso, el saber estar, una serie de valores que ellos han demostrado, porque son políticos, pero sobre todo son baracaldeses y son personas. Gracias y mucha suerte. Mucha suerte. Gracias. Nos vemos mañana, nuevo debate en esta ocasión, municipio de Sestao. Les esperamos. ¿Acabó?